Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre los motivos que generan la falta de deseo de la relación de pareja. Muchas veces pensamos en los problemas de pareja relacionados con el deseo como factores solamente de la cotidianidad o de la costumbre o de la habituación dentro de la relación de pareja. Sin embargo, hay muchos factores relacionados con la pérdida del deseo. Y tenemos que pensar que la recuperación del deseo no solo tiene que ver con la implementación de juguetes sexuales o alternativas en la sexualidad. Muchas veces la sexología o los programas que vemos en la televisión reducen mucho la intervención sexológica a esa área. Y ahora me gustaría que habláramos de una visión más amplia y más compleja que involucre aspectos emocionales. Algo muy importante de este tema es mencionar que en la época actual uno de los principales problemas que enfrentan las parejas contemporáneas es la discrepancia en el deseo, es decir, una disparidad o una diferencia entre el deseo de una persona y de la otra, o bien la pérdida del deseo dentro de las relaciones sexuales. Las parejas contemporáneas cada vez tienen menor frecuencia sexual y eso está alterando la dinámica que se está teniendo y la calidad de vida de los miembros de la pareja. Bueno, vamos revisando cuáles serían los puntos fundamentales para entender este problema de la falta de deseo dentro de la relación de pareja. Uno de los principales motivos que vamos a ver es la depresión. Muchas veces pensamos que ya no le gustamos a nuestra pareja o que estamos teniendo problemas, pero nos olvidamos de la experiencia emocional que está teniendo la otra persona. Y muchas veces lo que sucede es un problema de depresión. Entonces, a veces notamos con irritabilidad a nuestra pareja o con falta de motivación o con una visión apática ante la diversión o ante las experiencias que pueden generar placer o satisfacción. Entonces, cuando vemos un problema de deseo, pensemos también en la propia experiencia depresiva en nuestra persona o bien en nuestra pareja. Ese sería un factor muy importante. Otro aspecto son los factores cardiovasculares, principalmente en los hombres. Recordemos que la erección se produce a través de una irrigación sanguínea. Cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas que afectan la irrigación sanguínea o la circulación de la sangre, podremos empezar a ver problemas de disfunción. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, podrían ser factores. Hay algunos estudios que muestran que estas enfermedades también podrían afectar a las mujeres. A veces los propios medicamentos que se consumen para estas enfermedades podrían atenuar el desempeño sexual de las personas. También debemos de pensar que los medicamentos antidepresivos podrían ser un factor relacionado con la falta de deseo. Hablando de este clúster de enfermedades médicas o de medicamentos, tenemos que contemplar el tema de los problemas de tiroides. Los problemas de tiroides debemos de recordar que afectan la regulación hormonal y al afectar la regulación hormonal afectan también el estado de ánimo y el deseo. Entonces, si estamos teniendo problemas de deseo, hay que evaluar esta situación. Otro tercer motivo sería los conflictos de pareja, que ese es el principal factor. Cuando nosotros tenemos un profundo resentimiento, enojo con nuestra pareja, pues va a ser muy difícil que se despierte el deseo inmediatamente. Y entonces esto se debe de empezar a trabajar para poder ir recuperando el deseo. Otro motivo muy importante son los traumas del pasado. Muchas veces las personas hemos sufrido experiencias negativas, experiencias de abuso sexual, de violación o bien de situaciones inadecuadas o de disfunciones sexuales. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver cuando alguien ha perdido el deseo, puede ser que haya existido alguna situación dentro de la relación de pareja o dentro de la cotidianidad de la vida de la persona que haya afectado el deseo considerablemente. Porque a veces la gente se pregunta, bueno, antes teníamos deseo y ¿por qué hasta ahora? Bueno, es que a veces hay eventos de la vida que detonan o remueven estas viejas heridas y pueden provocar la pérdida del deseo. Otro tercer factor sería el duelo.
Muchas veces alguien ha pasado por un duelo y no necesariamente está en un proceso depresivo, pero sí está pasando por una desconexión emocional, por un proceso de asimilación de la pérdida de algo o de alguien muy amado, y eso también contribuye a la pérdida del deseo. Otro aspecto muy importante es la ansiedad ante el desempeño o la crítica ante el desempeño sexual. Si nosotros estamos en una relación donde nuestra pareja no es receptiva cuando no tenemos el mejor desempeño sexual y nos exige, o bien nosotros mismos nos sentimos autoexigidos, este factor atenúa el deseo. Muchos hombres, esto sucede principalmente en los hombres, cuando no tienen un buen desempeño, cuando pierden la erección o cuando tienen eyaculación precoz, se sienten muy avergonzados y a veces la reacción de su pareja no apoya a esta motivación. Y esto hace que posteriormente evadan las relaciones sexuales como una forma de protegerse de esa experiencia de vergüenza. En el caso de las mujeres, un factor común es que a veces hay un coito doloroso o una experiencia poco satisfactoria. A veces los hombres no invertimos el tiempo suficiente para el acompañamiento. Esto también puede suceder en parejas homosexuales, no solamente en parejas heterosexuales. La falta de empatía, de acompañamiento, de sensibilidad y la crítica y la exigencia, tanto hacia el otro como hacia uno mismo, son factores muy importantes. Recordemos que cuando estamos teniendo relaciones sexuales y de repente estamos escuchando nuestra voz, algo no anda bien, ¿no? Estamos más metidos en nuestro pensamiento que en la experiencia. Entonces, recuerden, cuando escuchen su voz dentro de la relación sexual, algo no está bien, algo no está funcionando de la dinámica de pareja, ¿ok? Vámonos a otro punto muy importante que yo creo que es uno de los principales, que es la fatiga. Vivimos en una sociedad tan demandante que nos termina extenuando física y emocionalmente. Muchas personas llegamos muy tarde de trabajar y con muy poca energía y con muy poca disponibilidad. Y lo único que queremos es ver una serie o llegar a dormirnos. Entonces, estos factores en la época contemporánea, lo que denomina la sociedad del cansancio, está generando que muchas parejas pierdan el deseo sexual. Veamos la rutina de una pareja promedio contemporánea. Se levantan muy temprano, hacen ejercicio, van al trabajo, tienen un segundo trabajo, estudian algo. Y entonces, ¿en qué momento hay tiempo y energía para invertir en la experiencia sexual y en la relación de pareja? Y el tercer punto más importante es el proceso de precontacto. Toda experiencia sexual requiere un proceso de construcción del deseo. Muchas veces nos hemos olvidado de eso, no enviamos un mensaje, no tenemos un detalle, tenemos mucha prisa en la vida y de repente estos factores hacen que no necesariamente estemos peleados, pero sí que estemos distanciados afectivamente, que nos encontremos desconectados sexualmente. Y esos factores corporales y emocionales contribuyen a la pérdida del deseo. Muchas parejas, muchas personas tienen una tendencia importante a sentir primero un afecto y un cariño para poder convertir después eso en un deseo sexual y en una intensidad pasional. Cuando eso se va perdiendo el deseo. Bueno, espero que estas reflexiones y estos análisis que hacemos contribuyan a que revisen su trabajo como pareja y recuerden que el deseo es una construcción y que más que integrar elementos para que aparezca el deseo, necesitamos ver qué hemos ido perdiendo en el camino como pareja para que el deseo también se haya ido perdiendo, ¿sí? Cuando ustedes por sí mismos no están siendo capaces de resolver esa situación, la invitación es a que acudan a terapia de pareja o a terapia sexual. Bueno, por mi parte sería todo. Estoy a sus órdenes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.